0 a 14, que la vamos a usar para algo que, ¿cómo se llama? Déjenme, para no estar inventando. Es algo, por eso les digo que yo esperaba que ya ustedes hubieran leído, ¿no? Son los mapas primeros. Vamos hasta aquí y aquí está la integración de la información a la capa vectorial municipal. Pues lo primero que les digo, pues que esta capa que tenemos de zona metropolitana, municipios, le pongan otro nombre, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo realmente temas. Este sería el primer paso. Pues si no lo han hecho, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué avanzamos, ¿no? Entonces tienen que copiar la tabla, la capa, zona metropolitana 2020 municipios, y renombrarla. Decíamos como zona metropolitana 2020 temas o algo similar. ¿Vale? Entonces después yo les pido, pues ya que está abierto eso, abrir la capa y cambiarle el nombre. Entonces abrir el archivo zona metropolitana como el que tengo yo aquí, o sea, abrirlo con OpenOffice y de una vez pues, renumerar, ¿no? La primera celda, ponerle en el OID el número 1, seleccionar todos los valores de la columna y ejecutar el comando rellenar serie con un incremento igual a 1. Me va a poner esto que les muestro aquí, ¿no? Entonces todos el OI va a pasar desde 1 hasta 76, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Pues digamos, porque si no lo hacemos así, no me va a abrir a veces en el mapa digital. Esa sería la actividad. Luego tenemos que arreglar la columna de la población total del archivo índice de marginación 2000, debido a que el campo está definido como de tipo carácter y se requiere que sea numérico. ¿Vale? Entonces tengo que abrir el archivo, seleccionar los valores de la columna población T, quitar los espacios de los valores, yendo a edición, buscar reemplazar, solicitar que busque espacios y lo reemplace con nada, indicar que solo reemplace la selección. Y aquí no sé si lo tengo, no se los mostraba rápido, pero a ver si lo tengo, lo hacemos. Aquí no tengo las fuentes. Entonces, si lo tengo acá, índice de marginación 2020, digo 2000. No, es que no lo tengo aquí. Como ya lo corregí todo, ya no. Por ejemplo, a ver, ya bajaron ustedes, ¿sabes que no tenemos internet aquí? ¿Sí tengo? Pues tengo una poquita. Pero, por ejemplo, yo puedo entrar aquí a marginación municipal. A ver si funciona esto. Este es el documento principal, esto no me sirve. Esto tampoco se lo exusé. A ver si esto. Vale, aquí está. Aquí tengo los índices de marginación por municipio.
municipio, pues estaban acá abajo, pero son puros documentos. Aquí a la página que deberíamos de tener es que a ver si están aquí. ¿Tú sí? Yo estamos en la porque ves que ya no con las personas, ¿no? Es que parece que incluso la que yo les digo, donde bajaron la información, y ustedes no me dicen nada, parece que ya no funciona. Porque no me lo habían dicho. ¿Es el primero que tiene que pasar, no? Es que cada rato le digo, le están cambiando la página. Es esto, no logro de maquinación. A ver si todavía funciona esto. Ya no existe. Es que es fantástico. ¿Ya ven? Entonces, ¿cómo iban a conseguir los índices de multiplicación? Parece que ni la página de Conapo ya funciona. A ver aquí. Por aquí debe estar ya ahora. Aquí está. Ya viene algo importante. Tienen que entrar a Conapo, índice de marginación, datos. Y aquí está ya el del 2000. Yo lo voy a descargar, a ver si no se tarda demasiado. Es que aquí hay que decirle guardar enlace como. Tengo que decirle que sí, como guardar. Estos a veces exploradores se pasan de inteligentes. Ya lo está descargando, solo para mostrarles, porque sí es un pequeño problema de esto. No creo que sea demasiado difícil, pero bueno, ya realmente la dirección tiene que ver con datos o índices de marginación. Lo que pasa es que como estoy muy lejos y tengo muy bajita, pero cuando menos tengo acceso a internet. Listo. Aquí descargas. Y aquí lo voy a extraer. Ya está el mapa. Incluso vean, aquí ya me aparece. Por eso lo que dicen allá no es lo que tenemos acá. Aquí tenemos las capas tanto vectoriales, tenemos en KML, en KMZ y lo tenemos, pero bajé la identidad federativa. 2000, marginación por localidad, por AGEP, ahí está. municipio, acá está.
Sale, incluso vean, aquí lo que tienen es ¿cómo se llama? Las capas vectoriales, que no dice ahí, o sea, aquí no dice que son capas vectoriales, uno espera que baje la tabla. Aquí están las capas vectoriales y no dice eso, o sea, dice índice nada más. Ahí están todas, ahorita ya las pueden encontrar aquí, antes estaban en Conapo, pero ahora ya las metieron aquí en datos. Dice datos.gov.mx y ahí pueden buscar índice de marginación. Y ya les va a salir aquí el CONAPO y todos los índices de marginación por localidad municipio. Bueno, entonces sirvió cuando menos para eso. Y se va a tardar todavía como 3 días, ¿no? Porque tengo muy baja capacidad. Bueno, mientras baja esto. Bueno, vamos a seguir y ahorita regreso a esto. Decíamos aquí después de los mapas, decimos ustedes lo que tienen que corregir y que lo único que les pido yo que corrijan es arreglar la columna del formato del POPTOT del archivo índice de marginación 2000, porque está bajando, ¿no? Debido a que el campo está definido como tipo carácter y se requiere que sea numérico. Y a partir de eso vamos a cargar toda la información, abrir el programa, el mapa digital, abrir el gestor de proyectos, crear un nuevo espacio, cargar la capa temas, abrir tabla de atributos. Vamos a hacer eso y luego regreso. Se va a tardar todavía en descargarse. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos el mapa digital. Entonces se supone que ya todos los demás ustedes ya los tienen más o menos establecidos, ¿no? Ya le abrimos mapa digital, creamos un nuevo proyecto, creando un nuevo espacio. Aquí cargamos la capa que acabo de hacer yo lo voy a tener llena, pero de modo, esa la tengo aquí en recursos, ejercicios de recibir, capas, y voy a cargar el de temas. A ver, me dice, el archivo se encuentra, no lo tengo abierto, pero estas cosas son tan inteligentes. Vuelvo a ver. Otra vez. No importa. Eso les puede decir de las unidades de las que ahorita es lo de menos, aparte de lo que menos necesitamos. Entonces pongo activa la capa, abro la tabla de atributos. Digamos que en este caso pues ya la tengo llena, pero ustedes pues, van a tener que cargar toda esta información. Entonces, decíamos, incluso después las pueden cambiar. Podemos empezar por la población del 2010 o la del 2020. O sea, la clave del asunto es que ustedes necesitan tener ya preparada toda esa información, ¿no? ¿Qué es la información que necesitan? Decíamos, necesitan el índice de marginación municipal del 2000, para de ahí van a extraer la de población de ese año, población total. El índice de marginación municipal del 2010 para también extraer la población total de ese año, y la del 2020 aquí la podemos sacar del censo. Ya acuérdense que tenemos tanto el proyecto, ¿sí?, del 2020, ¿sí?, como les dije que si quisieran hacer el ITER del 2020. Entonces de aquí nos vamos a sacar también la población total. Entonces el primer trabajo, por lo que veo no lo hicieron, es
hacer eso? Pues ahí está en el manual. O sea, en el manual lo que yo les voy diciendo, y esta es la parte que me salté, que suponía que ustedes la habían hecho, es bajar la información, ¿no? Está en la parte del principio. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, por ejemplo, van a sacar pues, la población total del país y de los estados, esas se las di yo, está en el repositorio de Dropbox. Van a bajar el mapa de grado de marginación del 2000, que es lo que estoy haciendo ahorita, y la del 2010, ¿sale? Puede ser. Bueno, y las capas de vectoriales, ¿no? Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y vamos a tener el censo, ¿no? Y ya lo tenemos, ya sea en el 20 o en el INTER. ¿Sí? Entonces, eso es, estamos en población. Ahora me voy a la tabla de Entonces, esos son los mapas que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué pido esto? Decir, oye, pues si el primero es el mapa de la población del 2020, sí, pero después recuerden que vamos a calcular las tasas de crecimiento. Entonces, un poco por orden, pues yo se las pongo así. Entonces, con esto, decíamos, nos van a servir para calcular el crecimiento de la población. Entonces, para eso pedí el del 2010 y el 2020. ¿Vale? Eso es. Las condiciones demográficas, ¿qué vamos a hacer ahí? Aquí incluso yo creo que es la parte que vamos a hacer hoy. No creo que nos dé tiempo de otra cosa. Vamos a hacer un mapa de densidad de población. Ustedes van a decir, ya, eso lo calculamos en el otro, ¿no? Pero aquí vamos a aplicar salud. Una facilidad que tiene el GBCIC de calcular áreas. ¿Vale? Entonces vamos a usar, por ejemplo, si quieren ponerlo así, para el mapa 3.1, pues voy a requerir la población del 2020. Entonces ya está, ya la tengo. Para el mapa 3.2 voy a calcular la densidad, pero para calcular la densidad voy a requerir la población del 2020, que pueden ser densidades de lo que yo quiera, y la superficie, esa la vamos a calcular. ¿Sale? Y esta densidad, pues también la vamos a calcular. ¿Sale? Para el 3.3, bueno, y vamos aparte así, aquí, si quieren vamos a ponerlo, vamos a hacer unas gráficas. En el 3.3 vamos a tener las tasas de crecimiento. Aquí va a tener la tasa de crecimiento del 2000 al 2010 y la tasa de crecimiento del 2010 al 2000. Esas las vamos a calcular. ¿Con qué? Las vamos a calcular con los datos que tenemos de la población. ¿Por qué me regreso? Es que les digo que se calienta la cosa esta y se conecta y se desconecta. Parece que ya descargó, ¿no? Ya terminó. Vamos a desempacarlo por municipio. Entonces aquí ya tengo el índice de marginación del 2000 y tengo el DBF. Y esa es la información que tengo. Entonces lo primero que tenemos que ver, que decíamos, que yo voy a tener aquí población total. ¿Vale? ¿Qué pasa con la población total? Pues veo que es de carácter y tiene los 154 de tamaño, etc. Entonces, lo que necesitamos es convertir esos caracteres en números. ¿Se puede? Vamos a probar. ¿Qué es lo primero que veo? Bueno, si ustedes se dan cuenta, todos los números siempre se cargan de default a la derecha.
Ah, ese no, ¿sale? Y este está recargado. a la izquierda. ¿Por qué? Porque los caracteres se recargan a la derecha. ¿Y por qué está considerando esto un carácter? Por una razón, por la separación de los miles. Si ven, ahí tenemos un espacio. Ujú. Ese es el error, digámoslo así. O ese es el error que está considerando la máquina. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a colocar aquí en el primero y me voy hasta el último. ¿Sale? Y lo selecciono. Esto es con Shift. ¿Sale? Una vez que lo seleccioné, voy a eliminar ese espacio. ¿Cómo lo elimino? Metiéndome a editar y buscar y reemplazar. ¿Sale? Y le digo que busque un espacio, le doy un espacio, pues que no lo voy a ver ahí, obviamente, y le voy a decir que lo reemplace con nada. ¿Sí? Realmente le voy a decir que lo borre. Y le pido que reemplace todo. ¿Sale? Y ya, así que es todo. Y ya lo hizo. ¿Vale? No, pero aquí se pasó. Yo tengo que regresar. Porque aquí lo que tengo que decirle es reemplazar nada más. Pues, para que solo me reemplacen los seleccionados. No, reemplazar todo. Y también lo demás no me interesa. Cierro y vean qué hizo. Pues ya me los consideró, incluso algunos no sé por qué. Porque aquí, por ejemplo, este 993 tiene una comita, entonces necesito borrarle la comita, porque la comita obliga a reconocerlo como texto. Así que nada más es ese. Vamos a una revisada rápida, parece que nada más era ese. Otros, sí. Otros. Entonces hay que borrarles la comita que está al inicio de esto. Entonces y estos parece que los que son de menos de 1000 habitantes todos tienen una comita. Lógicamente si no son de mi estado, ya vi que todos los que son de menos de 1000 pusieron una comita. ¿Para qué? Para obligar a la máquina a reconocer que esa era una población. Sí, todos los que son pero que ya no haya muchos. Y generalmente los de Oaxaca, por ejemplo, son los que tienen Puebla, tienen menos de 1000 habitantes, ¿no? En municipios muy pequeñitos. En general, son los estados que más tienen esto. Creo que me está jugando. Entonces, gracias. Bueno, le quitan todos las comidas. Yo no voy a detener. Esto, hay un municipio que tiene 316 comidas. Bueno, ya no. Le quitan todo, porque en Oaxaca va a haber una tonelada. ¿Sale? Y entonces yo ya puedo cambiar el carácter. Ya le pongo que es numérico, le cambio la N por la C, le pongo que son de, no creo que ningún municipio, sí hay municipios de millones, ¿verdad? Entonces serían de 3, 6, 7, y si quiero ponerle comitas después, son 2, vamos a ponerle que sea de 10, ¿no? Y que sea de 0 decimales. ¿Vale? Entonces lo que le acabo de poner es a esa población, que incluso ya le puedo cambiar hasta el nombre, le puedo población T 2000, porque después me voy a ver obligado a cambiarle el nombre, ¿no? Población total 2000, y le puse N, y
O sea, bueno, coma, n, coma, 10, coma, 0. Cero. Significa que es un entero, sin decimales y es numérico. ¿Sale? Y ya está. Y ya, lo guardo. Siempre hay que decir mantener el formato actual. Si quiero verificar si esto lo hizo bien, lo vuelvo a abrir. Siempre también no está de más que ustedes lo revisen y que vean si esto ya se los cambió. ¿Sale? Sí. Que ya veo que ya está, entonces ya lo vemos. Entonces ahora sí ya puedo pasar esa información a mi capa, a mi tabla. ¿Cómo se hace la inserción de información? En estructura, ¿no? Sí, me voy primero a tabla, Primera tabla. luego a unir, ¿sale? Es que les digo que el problema que tengo yo con... ¿No es poner estructura? No, estructura era cuando le metías la columna. Sí, déjenme cerrar. Voy a tener que copiar, si no me va a dejar esto. Voy a copiar mi capa a mi disco. Es que lo que pasa es que se calienta esta cosa y ya pues no lo puedo hacer. Lo voy a copiar. Espero que mientras lo copie no me genere nada. Ahí está ya mi capa. Me voy a quitar esto, pues no. Entonces abro el mapa digital. Sí, es que ya esto me ha generado ya muchos problemas. Se calienta la USB, entonces ya no carga. Tengo que hacer primero espacio. Temas. Sí, no importa. ¿Sale? Ya están los atributos y vamos a cargar pues, esta que acabo yo de hacer. Solo como ejercicio, ¿no? Porque todas deben hacerlas igual. Esta es la única que tiene. Entonces, tabla, unir. Entonces, busco mis claves. Acuérdense que aquí en temas pues, es clave geo. ¿Sale? Y no decir que me abra pues, temas que tengo ahí en el PDF. Y pues parece que también es clave geo. Entonces, Campos. ¿Vale? Voy a campos y veo pues, que sí me dan los campos que tengo. ¿No? Y necesito pues, esta población total. Es que ya abrí temas y en ambos, pues es lo mismo. Sí, era el de... Es que aquí está mal. El 2000, ¿no? Sí, que acá extremo. ¿Dónde lo dejé? Vamos aquí el mapa de marginación por municipio. Aquí está. Pues aquí también es clave municipal, pues así es la única. Son de los campos. Y pues tengo que tomar la población total 2000. Resultado, me voy hasta el final. Y así hacemos que se cargue cada una de ellas. Yo aquí le voy a dar cancelar, no quiero que me la repita al final, ¿no? Y así van cargando pues, cada una de la información. Entonces vamos a tener información base, ¿saben qué es? Por ejemplo, población. Luego vamos a requerir la población, de regreso a esto, ¿no? Vamos a tener dependencia demográfica. ¿Sale? ¿Cómo se calcula la dependencia demográfica? Vean que tienen que usar ya sus conocimientos del curso pasado. ¿Qué es la dependencia demográfica? Que es el 3-4.
dependencia demográfica. ¿Cómo se calcula? La población de 0 a... Son las jóvenes y los ancianos, ¿no? La suma de ellos entre la población... En edad laboral. Ajá. Muy bien, ahí medio punto. Porque te faltó decir qué son, ¿no? Porque aquí pues, necesitamos realmente los datos. Entonces estos tres que se denominan grandes grupos de población son de 0 a 14, de 15 a 64 y de 65 más. ¿Vale? Entonces esos datos de población hay que cargarlos. Que vamos a calcular la dependencia. ¿Cómo se calcula la dependencia? Ya lo decía Said, ¿no? La dependencia demográfica pues va a ser la población de 0 a 14 más la población de 15 a 64 entre la población de 65 y más entre 15 a 64. Y si lo quiero en porcentaje, Por ciento. entonces necesito esos datos. Entonces parte de lo que voy a cargar aquí pues son estas dependencias, ¿no? De 0 a 14, bueno, las poblaciones, y yo voy a calcular la dependencia total. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a poner en el mapa 3.4. El mapa 3.5 es grado promedio de escolaridad, pues eso me lo da directamente el programa. Vean, por eso aquí voy a tener algunos de que calcular, pues este también lo voy a tener que calcular. ¿Sabe? Y varios, esto también lo vamos a calcular, esto lo vamos a calcular, esto lo vamos a calcular, las tasas de crecimiento, etc. El 3.5 es grado promedio de escolaridad, que ese pues es directo, ¿no? Aquí no necesito hacer nada más que obtener el dato, que debe estar en educación, y debo ver cuál es y cargar. Y luego también en internet pues voy a tener que hacer dos cálculos, ¿no? O sea, lo que me preguntan es cuál es el porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de internet o no disponen. Entonces voy a requerir tres datos, o sea, dos datos. Bueno, realmente tres. En primer lugar, entonces viviendas, son viviendas con o sin internet. Entonces, ¿qué datos necesito? Pues necesito el número de viviendas con internet y el número de viviendas sin internet. Pero para hacer los cálculos, pues necesito un dato. ¿Cuál es el dato que necesito? El número de viviendas. Bien, y no solo eso. Realmente, si ustedes se dan cuenta, viviendas particulares habitadas. Entonces necesitaría el número de viviendas particulares habitadas. Y ahí con eso calcularía qué porcentaje tienen internet y qué porcentaje no tienen internet. Eso es lo que hay que hacer aquí. A ver, ¿para qué es esto? Y aprovechando un poco el tiempo. O sea, esto es parte de lo que ustedes tienen que hacer en su investigación. En primer lugar, pensar cuál sería la información que yo necesito para tratar de sacar una idea, ¿no? De si realmente existe el problema, si no, su magnitud, etc. Ustedes tienen que pensar en esto. Les digo, finalmente esto está pensado con la idea pues, de las dos cosas, ¿no? De darles una buena idea de cómo se construyen los índices, los indicadores, y en segundo lugar, pues que ustedes tengan una idea de la representación de mapas. Realmente son estas dos cosas. La parte más difícil es esto. O sea, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de trabajo que yo tuve que hacer para hacer dos cosas, ¿no? Para elegir algunas cosas que fueran interesantes y que tuvieran que ver con lo que hemos hecho. ¿Vale? Y hacer la representación. ¿Sí? Entonces, por eso yo sí, aquí quisiera precisamente que recalcar esto. Ustedes van a tener que hacer, y por eso ya acuérdense que en ya ustedes tienen que proponer 4 de un tema para su zona de estudio.
pues ahorita es más sencillo, porque van a tener que proponer 4 indicadores. ¿Qué van a proponer? ¿Sobre qué se van a recargar? ¿Cuál sería el tema que ustedes elegirían? ¿Y qué sería este indicador? Con la idea de hacer el ejercicio en los dos sentidos. En primer lugar, tener algunos indicadores que puedan parecer interesantes. Y en segundo lugar, que se puedan representar, que es lo que vamos a hacer en este sentido. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo le hacen ustedes? Bueno, vamos a avanzar un poco en esto. Y vamos a hacer 2 cosas hoy. Vamos a hacer el primer mapa, que es un mapa que yo hasta constantemente ya les he dicho, yo lo quisiera quitar. Porque no es muy práctico, no es muy interesante. Y vamos a hacer las gráficas, ¿no? Que en teoría, pues ustedes ya deberían de saber cómo hacerlas, ¿no? Son 3 gráficas. Una gráfica de pirámide de edades, pues que ya ustedes son expertos, ¿no? Una gráfica de crecimiento de la población, de 1950 a 2020, y una gráfica de grandes grupos de edad, ¿no? Aprovechando que tenemos ahí la información, ¿vale? Para el 2020. Entonces, eso es las 3 gráficas. Y pues yo creo que entraríamos también, creo que nos da tiempo de hacer el cálculo de, ¿cómo se llama? De superficies. Entonces ya como para mí ya terminé yo de hacer todo eso, bueno, pero otra aclaración. Ustedes pueden hacer estos cálculos en el GBC, o sea, estas gráficas, las gráficas. El cálculo de la densidad, eso se puede hacer en GBC. O en mapa digital, donde quieran ustedes, ¿no? Lo vemos. El cálculo de tasas de crecimiento, eso lo tienen que hacer obligadamente en OpenOffice. ¿Saben? ¿Por qué? Porque pues, esa fórmula les va a costar más trabajo meterla ahí, aparte meter más potencias y todo eso. Pues esto es mucho más fácil abrir su tabla en OpenOffice y hacer los cálculos, ¿no? Y guardarlos ya para esto, ¿no? Para el PDF. El cálculo de también, esto ya incluso casi lo hicimos, lo pueden hacer en GBC o en mapa digital, ustedes deciden. ¿Vale? Este es directo y aquel, pues también, como está sencilla la fórmula, la pueden hacer en GBC o mapa digital. ¿Vale? Si no, ahorita repasamos esto rápidamente, ¿no? ¿Sí? Esas notas seguramente las tienen ustedes no guardar cambios en el proyecto, digo que no necesito guardar nada. Y vamos a, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por GBC. Vamos a hacer el primer mapa y luego nos vamos a las gráficas. Bueno, aquí hacemos el mapa y el cálculo de áreas. Aquí, por cierto, vi algunos de sus mapas y veo que tienen problemas con las escalas. Dicen que su escala es de 20.000 kilómetros o 30.000 kilómetros, es un error. Entonces, repitan el proceso, revisen bien que sus unidades correspondan y demás, ¿no? Pero son errores, ¿no? A veces también esta cosa manda esos errores. Entonces voy a abrir una vista y aquí ya me voy a detener más, ¿no? Ustedes, les digo, incluso pues ya pueden abrir algunos de sus proyectos anteriores y cargar la nueva capa automática, ¿no? Descargo mi capa, añadir, esto yo la tengo
aquí se ve un poquito mejor que allá. Casi siempre hay que cambiarle el color para que se vea medianamente decente esto. Ya está, mira. Y vea que aquí voy a abrir mi tabla de atributos. Ya tengo yo toda mi información, o sea, yo sí hice mi tarea. Ya tengo los datos, los cálculos de tasas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer el primer mapa y luego hacemos el cálculo de áreas, ¿no? Pues, ¿qué es el primer mapa de aquí? O sea, pues el primer mapa es el mapa de densidad. Yo creo que en algún momento sí puede ser útil este tipo de representación, pero lo que yo he visto, sobre todo no ustedes, los alumnos me han convencido que tiene más problemas que soluciones, ¿no? Aquí está. Es un mapa de densidad. Es que aquí siempre hay una confusión en que este mapa es un mapa de densidad de puntos. ¿Qué significa? Bueno, pues que yo voy a establecer una serie de elementos para ser representados. Y cada concepto que yo quiera representar, pues lo va a representar por un punto. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que el concepto es la población en el año 2020. ¿Vale? Entonces yo lo voy a representar, la población municipal, y le voy a pedir pues, que en cada área me represente esta población de acuerdo a un punto. Pues yo le voy a decir dos cosas, ¿no? El tamaño del punto, que puede ser variable, y la cantidad de población que representa. Entonces yo puedo decir, puede ser un punto pequeñito, pero va a representar 50 habitantes. O va a ser un punto más grande y puedo representar pues, 2000, o lo que sea. ¿Vale? Viene lo que en general no nos es útil a nosotros y este concepto. Por eso digo, a lo mejor tengo que cambiarle la variable, ¿no? El indicador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la máquina cuando yo le digo, a ver, represéntame con puntos la población de este municipio y que su población es de, vamos a poner algo, como 2000 habitantes, y quiero que cada puntito me represente a 100 habitantes. ¿Sí? Pues toma esta forma y empieza ¿a dónde me los pone? Pues aleatoriamente. ¿Sí? Es decir, muchas veces parecería decir, es que esto aquí me está diciendo dónde están las localidades. Pues no, me los está poniendo en una forma totalmente aleatoria. Entonces, yo sí creo que puede tener alguna forma útil, algo que nos sirva para algo. Pero, en general, yo lo que he visto es que a ustedes los confunden y parecería que lo que están viendo es dónde está la población y eso es falso. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque nos va a poner tantos puntos donde quiera. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la representación porque pues, es conveniente, pero hay que tener cuidado con su uso y sobre todo en esta parte que decíamos con la interpretación. Ahí lo único que me va a dar pues, son los lugares donde hay más o menos población. Eso es todo. ¿Vale? Pero a nivel municipal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues damos 2 clics aquí, nos vamos a psicología, a cantidades, y el primer concepto pues, es densidad de puntos. Y aquí incluso me hace estas representaciones, ¿no? Si es baja, alta, porque yo no, generalmente, pues, sobre todo para población no funciona. Bueno, ¿qué primero le tengo que decir? Bueno, pues qué campo quiero que me represente.
En este caso, pues, la población del 2020. Segundo, ¿puedo dejarle esto? Pues de principio sí, no pasa nada. Ahora me pregunta, ¿de qué tamaño quieres el punto? Entonces aquí me pone, por ejemplo, 2 píxeles. De principio, pues vale la pena que yo lo deje, a ver cómo se ve y lo voy a dominar bien. Y luego me dice que el valor de cada punto pues, va a ser 920.174 habitantes, que me va a dar unos cuantos puntos. Y el color, bueno, vamos a empezar por ahí, pues yo le pido un color oscuro, por ejemplo, rojo, y también le puedo poner un color del fondo, ¿no? Puedo contrastar pues, un amarillo, y también le puedo dar color del borde, ¿no? Puedo cambiarle pues, un café o algo así, ¿sabes? Y el borde, pues, vean que también, como son, esto estamos hablando de las divisiones municipales, se las voy a dejar en uno, ¿vale? Entonces le digo aplicar, ¿sabes? Ya me dio algo. Me puedo acercarme, pues veo que pues por eso si le di que era 20.000 puntitos, 20.000 habitantes por cada punto, pues me va a dar un punto y algunos ni punto tienen, ¿no? Entonces vamos a corregir esto, vamos a bajarle el número de habitantes. Aquí pues conveniente, por ejemplo, vamos a empezar con 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Y le voy a dejar igual 2, ¿no? Y le digo aplicar. Aquí esto es lo que hay que ir haciendo, ¿sí? Para ver pues qué representación me parece más conveniente. Ya ya parece algo decente, pero así, ¿qué pasa si bajo a 5.000, por ejemplo, ¿no? Y esa es la gracia pues, de esto, ¿no? Y si yo lo puedo ir cambiando pues como me interese, no quiera. ¿Qué pasa si le digo pues 2.000, ¿no? Entonces, pues yo voy a ir viendo y voy a tener una cierta idea de cuál sería la mejor representación. Decíamos, pero ojo, ¿no? Bueno, aquí ya sabemos pues, que todos estas delegaciones y ciertos municipios pues, se ve un poco la densidad, pero ¿dónde se pierde, por ejemplo, para nosotros? Por ejemplo, este municipio, no sé qué es Chalco, ¿no? Pues parecería que tiene una densidad baja, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que toda esta gente está metida en esta zona. O sea, un poco también Ixtapaluca o demás, ¿no? Entonces, no me representa con exactitud el fenómeno. Digamos, sobre todo, estamos hablando que es la población. Entonces, les digo, a pesar de que yo les he repetido muchas veces a ustedes, a sus compañeros, estas cosas, pues siempre se pierden, ¿no? Y que están diciendo dónde está la concentración, pues realmente no me está diciendo eso. Lo que me está diciendo es que en municipios hay más población y algunos de ellos se ven muy saturados y otros que no se ven tan saturados, no necesariamente esa es la distribución. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa pues, más la concentración de la población en ciertas manchas urbanas. Esto no nos serviría, no sería tan útil. Aquí, por ejemplo, a lo mejor sería más conveniente usar el concepto de localidades y sacar esta representación por localidad. Entonces lo podemos hacer, pero ya sería casi hacer otro trabajo adicional, ¿no? Porque acuérdense que hemos trabajado localidades muy poco, ¿no? Pero por ahí la tenemos, entonces a lo mejor esta representación sería más conveniente por localidad más que por municipio. Pero bueno, aquí un poco el juego de este ejercicio pues es de municipio, ¿no? Entonces por ahí no funcionaría esto, ¿no? Pero bueno, pues ya, y eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Pueden ustedes jugar un poco con el tamaño del punto. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, si implementamos el punto a 5, perdón, y bajo aumento a 5.000 habitantes, le doy a aplicar, pues esta es otra manera de representación. Claro, se ve distinto, ¿no? La situación, entonces, pues es parte, pero volvemos. ¿Dónde nos engaña esto, no? Pues nos engaña sobre todo estos municipios, ¿no? Incluso aquí, Tlalpan, ¿no? Pues, es que está así, ¿no? Lo que pasa es que toda esta gente está metida aquí, o todos estos municipios, ¿no? Entonces no nos da claridad a lo que nosotros queremos.
Pues como ejercicio, bueno, pues ahí está. Pero, volvemos, no se pierdan ustedes en el concepto de que nos está dando la densidad. O sea, este se llama densidad de puntos. De cada punto representa una cantidad de población, en este caso, que yo quiero. Pero la localización de los puntos es aleatoria. Y eso es lo que necesito yo tener claro. Y ya, bueno, pues teniendo eso, pues ya lo paso al mapa. Ya en el mapa, pues lo único que hay que hacer, pues, es sacar la representación del puntito. Vamos a hacerlo. Entonces esto ya está. Voy a quedarme con esta. Hago mi gestor de proyectos, hago el mapa. Aquí le voy a quitar insertar. Y ya tengo esto. Pues decíamos aquí la clave, ya ahorita no voy a pasar el otro, que sería la leyenda, ¿no? Entonces yo puedo insertar la leyenda. ¿No está mi vista? Pues sí, está, ¿por qué no me aparece? Es que necesito insertar la vista. Qué exigente es esto. Sí, yo pensaba que sí podía. Bueno, ahí está la vista. Si no hay vista, pues no hay ni leyenda, ¿no? Sí. Pues tiene su lógica. Pues. Vamos a poner la leyenda. Quiero hacer grande. Entonces, aquí yo tengo la representación, por eso digo, esta casi es obligada que se simplifique la leyenda. Ya le ponen, y que aquí, pues, que sé que el letrero sale, pues hay que cambiarle, que decir, cada punto representa pues, lo que nosotros dijimos. Y eso es todo. Pues ya quedaría entonces aquí, no me acuerdo si era 5.000, entonces le ponemos aquí cada punto representa pues 5.000. Pueden ustedes cambiarle el tamaño, ¿no? Aquí en las propiedades, así que sea letrerote. Ahí va. Sin dudas, entonces pues decíamos, en general no representa demasiado, sobre todo cuando ustedes hagan la interpretación, pues cuidado, ¿no? O sea, no digan cosas que no son ciertas. O sea, le vamos al cálculo de ¿no? Voy a cancelar la simbología. Es posible que eso puedo borrar, solo que tengo que irme a otra. Símbolo único. Le falta ponerle aplicar, ¿no? Me faltó decirle. Aplicar. Es que unos sí y otros no. Sí, unos son automáticos, sí. ¿No? Llegamos a la simbología y automáticamente lo otro. O sea, le vamos al cálculo de superficies. Para el cálculo de superficies hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, las unidades que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso tenemos metros. Entonces yo puedo calcular la superficie, pues sí, pero ya como me metí aquí y me quedé con metros, la otra sería salirme y volver a cambiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar metros. Y parece que hay que abrir la tabla de atributos, recuerdo,
Y aquí en la tabla de atributos vamos a tener la posibilidad de poner medidas. Así que entramos a tablas, a tabla, menú tabla, y aquí vamos a tener añadir medición. ¿Sale? Entonces voy a poder añadir dos mediciones, la medición del área y la medición del perímetro. Sí, también en esta no es necesario que edite, que también es otra gracia que tiene esto. Pues aquí no necesito tener la tabla en modo de edición y puedo pedirle el cálculo de áreas. Recuerden las propiedades de las proyecciones. ¿Sale? Aquí tenemos una proyección de qué tipo. Conforme. ¿Y qué significa conforme? Que respete la forma. Respecto a la forma, a mí me gusta más, que es más fácil entenderlo, ¿no? Respeta la forma, pero no respeta el área. ¿Vale? Entonces hay que tomarlo con ese cuidado. Pero bueno, ahorita aquí, o sea, estamos practicando, estamos haciendo cosas, pues le voy a decir que añada el área. ¿Vale? Y entonces me dice, que si me avisa, voy a añadir un nuevo campo, acepta, digo que sí. ¿Sale? Y al final de todo esto voy a tener el campo del área. Ahora voy a tener en este caso números ¿en qué? ¿En qué unidades están esas Metros. áreas? No, Ay, es verdad. ¿en qué unidades están las áreas, Guille? ¿Eh? Metros Metros cuadrados, cuadrados. que no es lo mismo que metros. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces tenemos metros cuadrados. Entonces, si yo quiero convertir esto en kilómetros cuadrados, ¿por cuánto debo dividir ese resultado? ¿Sí? Tengo metros cuadrados y los quiero pasar a kilómetros. A ver, pues la pregunta, ¿cuánta diferencia hay entre metros y kilómetros? Mil. 1000. Mil. Entre metros cuadrados y kilómetros cuadrados, 1,000,000. por 1.000.000. Entonces ahora, yo quiero transformar eso en su millonésima parte. ¿Qué tengo que hacer? Pues en primer lugar tengo que crear una nueva columna. Entonces vamos a insertar aquí en la tabla, me voy a pedir, ahora sí estoy Comenzar obligado edición. a comenzar edición. ¿Sale? Luego voy al gestor de columnas, es lo más fácil, y voy a crear un nuevo campo. ¿Cómo le voy a llamar esto campo? Pues ustedes pongan lo que sea, yo voy a poner aquí un nombre raro, porque ya tengo casi todos los nombres ahí. Póngale superficie, lo que ustedes quieran. ¿Y de qué tipo va a ser? Entero, doble, string. ¿Será todo? No. Tiene Doble. decimales, entonces va a ser doble. Luego, ¿Vale? Y no puede ser string porque no es no es un texto. carácter. Luego el tamaño que yo le quiero dar, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente aquí 10 es más que suficiente, ¿sí? Porque acuérdense que todo eso lo va a reducir en 1.000.000, ¿no? Y la siguiente que me dice es cuántas decimales quiero. ¿Vale? En este caso, sí, 3, Ok. más que suficientes. ¿Vale? Entonces le puse aquí superficie, área, doble, 10, es que no recuerdo si me acepta esto el guión, parece que me acepta solo el guión bajo. Le doy OK y ya está mi campo. ¿Vale? Acepto aquí para que me lo integre y ya está mi nuevo campo. Y aquí voy a hacer un cálculo, ¿no? Aquí ya hice una selección, pero no sé si me la tome en cuenta. Hay que marcar en la parte de arriba, déjenme quitar esta selección. Habla.
Es que solo está aquí el borrador. Minimícela. Pues sí, Ajá. no es necio. O sea, entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular la millonésima, ¿no? Entonces voy a la calculadora, aquí está, Ujú. encendida, calculadora de campos. ¿Qué quiero? Pues me voy al último campo, que es el que acabo de calcular, le doy 2 clics y le digo que eso lo divida entre, digamos, 1.000.000, 1 y 6 ceros. ¿Sale? Y eso es todo, ¿no? Lo que quiero. Pero no sería el de área 1 el que tiene que dividir. Ah, sí, cierto. Muy bien. Natasha. Sí, mi área. Sí, aquí es donde se Sí, va a porque, colocar ajá. el resultado. ¿Sí? Entonces aquí haría 1 Entre 1.000.000. entre Acá. y ya está. Ajo de mapa. Ya tengo mis datos, que ahora sí ya son más decentes, ¿no? 70, 40, 53, etcétera, kilómetros cuadrados. Y ya está. Si eso es todo lo que quiero, pues me voy a tabla y termino edición. Bueno, me voy a guardar. ¿Sale? Y entonces ya con esa superficie puedo calcular la densidad, ¿no? En este caso también pues, hay que crear. Les digo, yo aquí ya no creo más, ¿no? Porque ya tengo ahí todos. Incluso habría que eliminar estos. ¿Sí? Entonces, si ya, esta es una manera, ¿no? Recordar que aquí lo que nos limita mucho pues, es la proyección, ¿no? Pero bueno, si no, pues, nos vamos a cortar las venas, porque si sale 76.24 contra 78, o sea, pues sí, o sea, lo que sí podemos decir, y por ejemplo para lo nuestro es relevante, pues es que en términos generales todos esos valores son comparativos, ¿no? Entre más densa el área, menos densidad, etc. Entonces pueden ser comparativos, pero hay que ser conscientes de esto, ¿no? Es decir, que no debemos nosotros estar peleándonos por esos valores ni por resultados de la densidad. Simplemente son elementos que me ayudan a tener un criterio. Si yo ya quiero el dato exacto, pues ya buscaré el dato exacto, ¿no? Pero aquí, pues un poco el ejercicio pues es que aprendan ustedes a usar esto para calcular áreas, ¿no? Pues, comparar áreas, que es realmente lo que estamos haciendo aquí. O sea, más que hacer un cálculo exacto, estamos haciendo una comparación. Y hasta ahí. Eso es todo. Entonces, bueno, no hay que tomarlo de otra manera. Y así como hicimos esto, ya lo habíamos hecho, pues pueden ustedes calcular, ya les decíamos, tanto en el mapa digital como aquí, pueden calcular las expresiones sencillas. Donde no van a calcular expresiones sencillas, pues es en las tasas de crecimiento. Pues esas también obligadamente, por eso lo vamos a hacer en el OpenOffice. ¿Vale? ¿Qué sigue? Vamos a las gráficas, ¿no? A ver si quieren, no sé dónde las tengan. Lo que pasa es que las tengo acá. Déjenme buscarlas en mi disco. Empezamos por aquí. El mapa que sigue, el 3.2, es este. Que se vea un poco mejor. Entonces, yo aquí le anexé, volvemos como ejercicio, 3 gráficas. Una primera gráfica que sería el crecimiento de la población, que ya incluso yo sugiero que hagamos otra, porque les muestro una pirámide y una distribución, digamos, por los grandes grupos de edad, ¿no?
Entonces, incluso, por ejemplo, una de las posibilidades, pues, que en lugar de hacer esta gráfica de viviendas con y sin internet, pues yo pueda hacer la distribución por grupos de edad, por cada municipio, poniéndole un pastelito en cada municipio, que vamos a ver luego al final de esto, ¿no? Entonces, sería muy sencillo hacer esto. Entonces, pensar en cosas, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Qué puedo ver? ¿Qué es representativo? Demás. Entonces, yo aquí sí le mezclé bastantes cosas, ¿no? Una pirámide de edad, un crecimiento de la población y esta distribución de la población. Estos elementos ustedes lo pueden hacer por su zona de estudio o por estado, igual que lo hacíamos un poco en demografía. Sí, por ejemplo, aquí yo puse la ciudad y el estado de México en la pirámide. ¿Vale? Podemos hacer lo mismo para el crecimiento. Acuérdense que yo les di ¿cómo se llama? La tabla de eso, que si quieren ahí podríamos empezar. Y estas dos, esta no creo que tenga problemas, ¿no? El pastel de los grupos de edad y la pirámide, no sé si se acuerden, ¿no? Deben acordarse. Entonces iríamos a la otra, son aquí a esta, que esa estaba muy simple y yo ya la última vez hice otra gráfica. Parece que está aquí, espero. No, está acá. Traerlo, rápido voy a copiarlo y ya, para que no me saque. Ejercicio que sí, gráficas, voy a copiar, voy a pegar. Bueno, pues estas gráficas que yo propongo ahora, en lugar de la otra, que es una gráfica muy simple, hacer una como esta, que está sencilla. Decíamos que la otra parte ni se ve bien ni nada. Entonces es una gráfica con dos ejes, un eje de la población y otro eje de tasas, donde se ven pues, tanto cómo va creciendo la población como las diferentes tasas que se van dando en los máximos. Entonces esto hacerlo pues para los censos, ¿no? Aquí podemos tomar el 1895 a partir de 1900 hasta aumentarla a 2000. Entonces, ¿sí saben cómo se hace esa gráfica? ¿Cómo la hacemos? Hay que hacerla primero. Vamos a hacerla, a ver dónde llegamos. Vamos hasta la pobreza. A ver, entonces aquí, por ejemplo, yo empezaría por la tabla que les di, que es la de población por estado. Es esta tablita que les di. ¿Vale? Entonces aquí tienen ustedes, y eso es una aportación mía a ustedes, todas los datos censales desde 1895 hasta el 2020 por estado. Entonces vamos a hacer, yo no sé si aquí ya hice esta gráfica, siguen a hacerla, la otra está aquí, la pirámide, no sé si aquí está, no sé dónde la puse. Yo aquí tengo los factores, ¿no? Muy fácil. Esto ya no vamos a verlo tan al detalle. Pero bueno, aquí lo que puse pues, son todos los años de las fechas censales. Incluso recuerden que en la tablita que yo les doy aquí están todas las fechas. Que se citan, no se las saben. Aquí están todas las fechas censales. Entonces aquí ustedes pueden ir y ver y todas las fechas. Entonces lo que hice, porque si nos llevaría más tiempo, ¿no? Todas las fechas censales
y aquí le pusieron los periodos, ¿no? Cuántos son y demás. Incluso, por ejemplo, para nuestro ejercicio de hoy, bueno, pues ya aquí incluso ya le quité todos los 95, el 2005, el 2015. No sé cuánto le pongo desde 80, 90, 2000, 2010 y 2000. Entonces ahí están las fechas, pues que ahorita no creo que les dé tiempo de hacer. Luego, ¿qué hice? Pues copié del anterior pues, todos los datos de la Ciudad de México Bien estado. y los del Estado. Si ustedes quieren hacerlo de su zona de estudio, pues les llevaría más tiempo porque hay que sacar municipio por municipio. Pues háganlo, si no, pues hagan la suma. Entonces, ya que tengo yo la suma de la población del Estado, de los casos de los dos estados, a las dos entidades, y pues es interesante incluso de ver, por ejemplo, que en este caso la Ciudad de México y el Estado de México pues, tiene una población en 2020 de 26 millones. ¿No? Por eso luego hay gente que dice, no, si la Ciudad de México tiene 25 millones. Me equivoqué. No puede ser. Estás quitando el No, millón. no alcanza. Y con eso pues, hacemos el cálculo, ya que tenemos arriba los factores, ya que tengo ya el factor potencia y el factor raíz, ya puede uno hacer los cálculos. Incluso yo aquí, como luego no tengo que hacer, pues hice el de la tasa de la Ciudad de México, la del Estado de México y la de la zona. Entonces aquí ya tenemos todos los datos que necesitamos, ¿no? Pues vamos a necesitar la población que tenemos arriba y las tasas que tenemos arriba. Y entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer la gráfica, a partir de esto. Pues, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por donde ustedes quieran. O sea, si quieren aquí con los datos de la población, son fechas. ¿Dónde está la población? Aquí. Entonces yo empezaría por las sumas. Es que este ratoncito ya no está haciendo su figuración. Necesito cambiarlo. Esto y empiezo por la fórmula, ¿no? Entonces insertar. Gráfico. Aquí yo puedo hacer dos, digamos, podemos empezar por barras verticales si ustedes quieren, columnas y demás. Y ya está. Relativamente sencillo hacer la gráfica. Voy a poner. Es que no tengo el ratoncito. Pues ya está bien. Pues, me faltan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los años. Entonces, fácilmente puedo cambiar yo esto a años. Bueno, vamos a empezar por los años, no datos, ¿no? Es en selección de datos, ¿no? Selección datos y vamos a meter esta serie, incluso puedo modificarla y vamos a poner que ahí son los censos, año censal o lo que sea. Y le vamos a cambiar las X por los años. Desde aquí hasta acá. Y ya está. Le pusimos los años. Bien, ¿no? También aquí esta, pues quitamos solo así formato al eje. Le podemos poner millones. Parece que nada más, ¿no? Lo más vamos a hacerlo lo difícil, lo más complicado. O sea, que aquí puedo dibujarla, hacemos como yo quiera y hacerla. Ahora acá lo que necesito es anexar otro grupo de datos. Seleccionar datos y voy a agregar los datos de las tasas de crecimiento.
Entonces, un poco, aquí dependiendo de si yo quiero que lo pegue a la izquierda o lo ponga a la derecha, voy a marcar desde el primero. ¿Sí? ¿Para qué? Porque para que el primero lo tome como 0 y luego los demás los vaya poniendo. ¿Vale? Entonces en 1895-1100 me lo va a poner en el 1900. ¿Vale? Entonces por eso marco el primero como 0 y luego perdón, Pero no sería abajo. sí, abajo. Este es tasas de crecimiento de los valores de abajo. Así es, estamos así. Aquí, acá, aceptar. Y aquí le puedo dejar que tome los anteriores, ¿no? Y ya está. Ahora, no se ven. Para que ¿Sale? Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito darle, ¿cómo se llama? Dar formato a las series de datos. Esa es la parte realmente importante. Entonces me dice, esta serie que tengo yo aquí la pongo en el eje principal o en el eje secundario. Yo lo puedo pasar para que sea rápido hacia el secundario. ¿Sale? Y ahí lo puede pegar a la derecha o dependiendo de lo que yo quiera. Y ya vean que aquí me aparece ya las tasas. ¿Sale? Como aquí le puse millones, pues me da un número de cada. Y ya, si quiero ahorita de principio dejarlo así, y lo que voy a hacer ahora es cambiar las series. Entonces aquí dice, me puedo decir cambiar el tipo de gráfico. Ah, ya. Aquí es la parte importante. Entonces yo ya puedo decir, pues, por ejemplo, que los censos pues me los ponga en columnas agrupadas, pero las tasas, y aparte de que me los ponga aquí, incluso le puedo cambiar. Podemos cambiar esto y le podemos poner esto y le pongo que lo ponga en la pieza. Y ya está. Digo que hay que arreglarlo, hay que hacer cosas bonitas. ¿Sí? Pues ahí están los valores de lo que queremos, ¿no? Ya lo pueden, ponerle su título, crecimiento, las etiquetas, derecha, izquierda, años, e incluso yo aquí así les recomiendo ya como regla, ¿no? Acuérdense que hay que poner la fuente y la elaboración. Vale la pena que lo tenga. Y entonces esto pues ya me da una mayor lectura, que es lo que le dedicaremos a un minuto rápido, de lo que dice. O sea, ¿qué es lo que tengo yo ahí? Pues tengo los, ¿cómo se llama? Los datos tanto del crecimiento de la población, que volvemos, ahí yo les doy una sugerencia, a lo mejor alguien dice, pues mejor también aquí pongo una curva, o sea, se pueden hacer como quieran. A mí me parece que siempre deberían ser contrastantes, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta gráfica? Bueno, pues lo que nos está diciendo es que aquí, incluso en estas épocas vamos a tener tasas pues, que van en decrecimiento, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a la revolución, aunque si nos damos cuenta, vean que la tasa de 1895-1900 es mayor, luego bajó, y luego obviamente aquí cae, sobre todo con la revolución, pero a partir de ahí nos vamos a tener crecientes y van a ser distintas, ¿no? Del 21 al 30, pues a veces suena lógico por, decíamos, el término de la guerra y toda la explosión que puede ir. Luego viene una parte más pequeña, que es el 30-40, y a partir de ahí pues ya empiezan las tasas mucho más altas, ¿no? 40-50, 50-60, y el máximo que llegamos hasta el 70, que es casi una tasa para esta área, Ciudad de México, Estado de México, casi el 5% anual, es altísimo. Por eso sus áreas, obviamente por eso les decía yo, sus estados van a ser distintos seguramente a
a esta dinámica. Y a partir del 70 pues empieza a caer las tasas, ¿no? Incluso aquí tenemos una cosa rara, entre el 80 y el 90, ya les dije por qué, ya se les olvidó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son confiables, ¿no? Los datos. Los datos del 80. O sea, por ejemplo, dicen que aquí esto si le trazamos una línea entre estas dos, dicen que realmente la población del 80 era de esta. Y por eso también aquí estas tasas suenan muy raras, obviamente. Entonces, el periodo del 80 hay quien lo critica y toma, digamos, el 70-90, que da ya consideraciones distintas. Pero lo que sí tenemos es que hay una caída de la población, ¿no? Entonces, aquí todavía, incluso en el 90-2000, hay un crecimiento y luego ya una caída. Estas cosas, decíamos, es lo que nos da la pauta para tratar de entender estos fenómenos. ¿Qué pasó en la Ciudad de México, tanto en el 80-90 o en el 90-2000? Por eso ahí tiene que ver mucho con la historia, que ustedes también sepan. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó en el 80, entre el 80 y el 90? Estamos viendo, ¿no? El temblor. El sismo, claro. Y el sismo ahí sí tuvo un impacto entre esto. Entonces, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Si vemos realmente la Ciudad de México, ahí vamos a ver una caída seria y ahí se va a deber fundamentalmente por el sismo y por las acciones que se toman después, ¿no? Que van a tener que ver con el sismo, que era algo que ya existía desde hace, ¿no? Que de los 70s o demás, que es la descentralización de la Ciudad de México y la desconcentración de actividades. O sea, pues vean, esa no es una idea nueva, es una idea que ya tiene años y se ha hecho poco. Pero bueno, el sismo resulta que viene a ser pues uno de los elementos naturales que ayuda a esta disminución. Y por eso viene, digámoslo así, este rebote. O sea, se rebota porque mucha gente que se fue ya vio que no pasó nada, regresó, etcétera, hubo más migración, y por eso tenemos este crecimiento entre el 90 y 2000. Y luego ya, digamos, una estabilización más equilibrada hacia bajar y mantenerse en esto. Pero también, decíamos, la Ciudad de México, pues a pesar, en primer lugar, ya tiene una tasa muy baja, del 1%, ¿no? Es muy baja. ¿Sí? Pero también aquí vemos que es estable, es decir, que no ha ido cayendo. Pero bueno, acuérdense que aquí estamos viendo el Estado de México y la Ciudad de México. Hacer análisis de estos ya detallados, no me acuerdo si ahí tengo la Ciudad de México. Aquí tengo otra gráfica. Pero esta parece que no le puse. Es la misma. Pensé que los había hecho las otras. Entonces, este es el nivel del detalle, volvemos que se requiere. Un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Para terminar con eso. A ver, ya todos dicen, toda la gente, por cualquier persona que ustedes saben, les van a decir que estamos sobrediagnosticados. Yo no diría tanto. ¿Eso qué significa? Que en términos generales, nosotros ya sabemos cuáles son los problemas. En términos generales. O sea, ya sabemos dónde están y cuáles son. ¿Qué es lo que falta? Yo digo, pues falta realmente hacer diagnósticos más precisos, más serios, más puntuales. Esa es la parte que decía al principio. ¿Y qué nos falta? Soluciones, ideas. O sea, que esa es la parte importante, y nosotros incluso como planificadores pues debemos tener más claridad en esto, ¿sí? Porque a veces ya estamos diciendo solo lo mismo y tenemos que abonar, pues, incluso para solucionar cosas, ideas. Esa es la parte pues, que obviamente no es fácil, no se encuentra, decimos, en la esquina o demás, ¿no? Porque hay mucha gente que vive con estas ideas generales.
Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tener ideas más puntuales, más precisas y que ayuden a proponer soluciones alternativas. Eso es lo que nos falta, eso es lo que necesitamos ahora. ¿Sí? Entonces, ya no decir lo mismo que se ha dicho veces. Por eso yo lo que les reiteraba pues es que hay que profundizar más. Sí, hay que tomar a lo mejor una parte pequeñita de análisis, pero hay que entrar a fondo y tratar pues, de buscar ideas, ¿no?, que nos permitan salir. Y por eso yo les planteo siempre estas dos etapas, ¿no? La de las causas y las soluciones. ¿Sale? Bueno, pues yo espero que ya la próxima clase vamos a terminar de ver todas las representaciones. ¿Sí? Y ya, y ver el último día, bueno, el penúltimo